Hacemos ahora el ejercicio 3 relacionado con el teorema del valor medio. Nos pide calcular dos incógnitas, A y B, para que la función cumpla las hipótesis del teorema del valor medio en el intervalo cerrado menos 3, 2. Además nos pide también que calculemos la cisa C en la que se cumple la tesis. Para que esta función cumpla las hipótesis del teorema del valor medio, ha de ser continua en el intervalo cerrado y derivable en el intervalo abierto menos 3, 2. De esa condición, de esas premisas, sacaremos los valores de A y B. Analizamos primero la continuidad de esta función. Esta función, definida a trozos, no plantea ningún problema de continuidad, salvo en el punto de ruptura. Y no plantea ningún otro problema de continuidad en cualquier otro punto, a cisa que sea, lo que sea, pues porque son funciones polinómicas las expresiones analíticas de las que consta esta función. Por lo tanto, estudiamos la continuidad de esta función solamente en x igual a 0, en el punto de ruptura. Hacemos los límites laterales, si nos acercamos por la izquierda o por la derecha, y hacemos la imagen de la función en 0. Si me acerco por la izquierda, tomaré la expresión de arriba, sustituyo la x por 0 y me sale a. Si me acerco a 0 por la derecha, por valores superiores a 0, próximos a 0, pero por encima de 0, tomaré esta expresión de aquí para calcular el límite. El límite de la función cuando 0 tiende por la izquierda es a. Y el límite de la función cuando la x tiende a 0 por la derecha es 0. Para que la función sea continua en ese punto de ruptura, en x igual a 0, necesariamente los límites laterales deben de coincidir y también deben de coincidir con la imagen de la función en x igual a 0, que es a. Entonces, como nos exige el teorema del valor medio que sea la función continua, a de ser igual a 0 para que esta función sea continua en todo su dominio de definición y para que en particular sea continua en el intervalo cerrado menos 3, 2. La otra hipótesis o condición del teorema del valor medio es que esta función sea derivable en todo R, sea derivable en el intervalo abierto que va de menos 3 a 2. Estudiamos la derivabilidad de esta función. Esta función plantea problemas de derivabilidad tan solo en el punto de ruptura, puesto que las dos expresiones analíticas de las que consta esta función son polinómicas y sabemos que son derivables en todo R. De esa exigencia a la que forzamos a esta función para que sea derivable en el punto x igual a 0 en el punto de ruptura, sacaremos el valor del parámetro de la letra b. Para estudiar la derivabilidad necesariamente tengo que derivar la función que aparece aquí arriba. Derivo la expresión 2x más 2 para todas las x que sean inferiores o iguales a 0, en principio inferiores, y menos 2x más b para todas las x que sean superiores a 0. Vamos, derivo una expresión y otra y obtengo la expresión derivada de la función para estos dos intervalos de definición. El único problema de derivabilidad nos lo íbamos a encontrar en el punto de ruptura. Por eso estudiamos las derivadas laterales solamente en el punto de ruptura. Derivada lateral por la derecha de 0 coincide evidentemente con el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la derivada de la función. Una cosa y la otra es la misma, pero por simplicidad se suele recurrir a la primera. Esta derivada por la derecha de 0 sale b, habiendo cogido, puesto que nos acercamos por la derecha de 0, por x superior a 0, habiendo cogido esta expresión de aquí abajo. Y hago la derivada de la función por la izquierda de 0, que corresponde también al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función derivada de esta. Pero como he dicho antes, normalmente recurrimos a esta expresión, que es lo mismo que esta, pero más reducida de escribir. Entonces, f', 0 por la izquierda, cojo la expresión de arriba, puesto que me dice que son para las x inferiores a 0. Sustituyo la x por 0 y me sale 2. Es decir, que la derivada de la función por la derecha sale b. La derivada de la función por la izquierda de 0 sale 2. Para que la función sea derivable en todo R y en particular en x igual a 0, es necesario que b sea igual a 2. Condición indispensable para que la función que nos daban en el enunciado fuese derivable en todo su dominio de definición. Si es derivable para b igual a 2 la función
en todo su dominio de definición, en todo R, lo va a ser, por lo tanto, derivable en el intervalo abierto menos 3, 2. Por lo tanto, para A igual a 0 y para B igual a 2, la función cumple con las hipótesis del teorema de valor medio en este intervalo cerrado menos 3, 2. El teorema para esta función, habiendo sustituido ya la A por 0 y la B por 2, nos garantiza, puesto que hemos demostrado que para esta función es continua en ese intervalo cerrado y además es derivable en el intervalo abierto, la existencia de una cisha C, incluido en el intervalo abierto menos 3, 2, en el que se cumple la igualdad que establece el teorema del valor medio. La igualdad que establece el teorema del valor medio es esta de aquí. Es decir, que existe esa cisha C en la que la derivada tomará el valor que resulta de dividir el incremento de la función en el intervalo menos 3, 2 dividido entre la amplitud del intervalo menos 3, 2. De aquí sale este resultado, menos 3 quintos. Es decir, por el teorema del valor medio, tenemos que existe un C, incluido en este intervalo abierto menos 3, 2, en el que la derivada vale menos 3 quintos. Y el ejercicio nos pide ahora calcularla, calcular esa cisha. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Calcular, evidentemente, la función derivada e igualarla a menos 3 quintos. La función derivada es esta expresión de aquí, pero en la que hay que sustituir, evidentemente, el valor hallado para B, que es 2. Pues bien, igualamos la función derivada a menos 3 quintos, que esto equivale a igualar cada una de sus expresiones analíticas a menos 3 quintos. De la primera ecuación de arriba me sale un valor para la x, que además hay que comprobar que pertenece al intervalo de definición para el que tiene sentido o significado la expresión analítica 2x más 2. 2x más 2 solamente sería la derivada de la función solamente para aquellos valores de la x que pertenezcan a este intervalo. Por lo tanto, la solución de esa ecuación tiene que estar incluida en ese intervalo para considerarla como válida. Para x igual a menos 3 décimos, incluido en ese intervalo de definición, esta expresión nos sale igual a menos 3 quintos. Esta expresión, que es la derivada de la función, nos sale igual a menos 3 quintos. Es decir, que la derivada de la función es igual a menos 3 quintos en una cisha, en esta en particular, que pertenece a este intervalo que va de menos infinito a 0. Hacemos lo mismo con la otra expresión analítica de la función derivada. Menos 2x más 2. Lo igualamos a menos 3 quintos y sacamos otro valor, x 13 décimos. También debemos de comprobar que este valor que obtenemos está incluido en el intervalo de definición de esta expresión analítica, que es la derivada de esta función para este intervalo. Vemos que sí lo cumple. Por lo tanto, sí que la podemos admitir. Estas dos abscisas que pertenecen al dominio de definición de la función hacen que la derivada de la función sea igual a menos 3 quintos. Es decir, el teorema de valor medio nos garantizaba la existencia de al menos un C, y nosotros hemos encontrado 2, incluidos en el intervalo abierto menos 3, 2. Estos dos valores, el menos 1,3 y el 1,3, están incluidos en este intervalo abierto. El teorema de valor medio nos garantiza la existencia de uno al menos, pero puede haber muchos más. Y en este caso en concreto particular, hemos obtenido dos abscisas en las que la derivada de la función toma menos 3 quintos. Toma el valor de menos 3 quintos. Dos abscisas comprendidas además en el intervalo menos 3, 2. Existen dos abscisas que cumplen antes del teorema de valor medio, que son estas dos, y era lo que nos pedía el ejercicio en segundo lugar.